Listo, y ahorita que aparezca ya comenzamos. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces comentaba que es un gusto, una alegría muy especial para mí porque a la maestra Margarita de la Vega la conozco desde hace muchísimos años, desde que ella estaba como directora al frente del Colegio de Lenguas Indígenas del Estado de México, y posteriormente en otras situaciones que nos hemos encontrado y en muchos proyectos de vida relacionados con los pueblos, sobre todo ñañú ahí de Iñato de la región, ¿no? Me permito presentarles a la maestra Margarita de la Vega. Ella es originaria del municipio de Temoaya, Estado de México. Ella es licenciada en Geografía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en docencia y administración de la educación superior en el Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México. En su trayectoria se destaca su trabajo en la administración estatal. Ella fue directora del Colegio de Lenguas y Literatura Indígena del Instituto Mexiquense de Cultura. Ha participado y coordinado actividades académicas y culturales. Se ha desempeñado como promotora cultural bilingüe de los pueblos indígenas originarios del Estado de México. Ella es tallerista de la lengua otomí en los municipios donde se habla la lengua, en el caso, y todavía es activa la nuestra compañera Margarita todavía hace talleres ahí en Temuaya. Pues ella tiene una trayectoria muy bonita porque también fue la primera directora de la licenciatura de Lengua y Cultura de de la primera Universidad Intercultural del Estado de México. Entonces, ella ha sido, pues, tenido muchos proyectos relacionados con la lengua, pero además también ha escrito y ha hecho publicaciones, algunos libros relacionados con la lengua otomí. Ella, por ejemplo, y nada más para mencionarlo, ella ha coordinado publicaciones, diccionarios de la lengua, como directora coordinó los diccionarios de la lengua de los 5 grupos originarios del Estado de México, ¿no? Lo que es Mazahua, Otomí, Matlacinca, Tlahuica, Náhuatl, pero también ella misma ha contribuido con diccionarios y materiales asociados a la lengua originaria ñañú, otomí, ¿no? Entonces, y bueno, pues, ¿qué decirles de ella? Que ha trabajado muchísimo en asuntos indígenas y gestión social en el municipio de Temuaya, y también ha formado parte de muchos consejos adscritos a la participación de los pueblos originarios en el Estado de México a través de las instancias gubernamentales locales, ¿no? Entonces, ya he presentado a la maestra. Como ustedes se dan cuenta, pues tiene una trayectoria inmensa, y en esta ocasión yo le pedí a la maestra Margarita, pues que nos hiciera más que una ponencia, una plática, ¿no? Una plática relacionada con toda su experiencia, toda su situación, relacionada con andar con los compañeros de la lengua otomí, ¿no? Entonces, maestra Margarita, pues adelante, te damos los micrófonos, y muchas gracias por haber aceptado esta participación. Hola, muy buenas noches a todos. Me da alegría el poderme dirigir ante ustedes y comentarles de alguna manera a grandes rasgos los procesos que hemos participado en el Estado de México. Como ya lo decía el doctor, de la mano hemos trabajado en el fortalecimiento de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos indígenas del Estado de México, pero muy en especial de la lengua otomí. Mi primer acercamiento con mi lengua, mi cultura, fue en la elaboración del material didáctico para educación de los adultos, en donde mi proceso ahí con el instituto fue de elaborar los contenidos que se iba a tratar en ese proceso de alfabetización en la lengua ñañú del Estado de México. Ese proceso fue de la mano con otro proyecto que fue la elaboración del vocabulario de la lengua ñañú,
también del Estado de México. Pero antes a esto, todas las actividades que una servidora ha realizado relacionado con la lengua y los pueblos indígenas, siempre me ha gustado trabajar por proyectos. El primer proyecto que presenté en forma conjunta con otros compañeros fue la elaboración del proyecto de lengua y literatura indígena del que hacía referencia el doctor. Fue el primer espacio donde determinaron en una sesión de trabajo de varios secretarios y en especial el gobernador en aquel entonces, donde nos validaron nuestro proyecto de la apertura del Colegio de Lenguas y Literatura Indígenas. A raíz de entonces empiezo mi proceso de enseñanza de la lengua, de lo que venía trabajando en comunidad, ya se ve formalizado a través de este espacio de la lengua, en donde me tocó coordinar varias actividades, entre esas la elaboración de los vocabularios de las 5 lenguas originarias del Estado. Y fomentamos dentro del área editorial del Instituto Mexiquense de Cultura, en aquel entonces, hoy Secretaría de Cultura, una biblioteca donde dice la Biblioteca de los Pueblos Indígenas del Estado de México, donde investigadores de las comunidades y de gente involucrada sobre la enseñanza de talleres comunitarios, hubo ese espacio para legitimar ese proceso. Después fuimos continuando con los talleres en las comunidades, de ir viendo que la lengua tlahuica, la lengua matlatzinca estaban en peligro de extinción. Buscamos los talleres comunitarios donde la misma gente participaba con una serie de inquietudes, donde nos daban los elementos, cómo querían ser registrados su lengua, cómo querían participar. Y estos talleres comunitarios lo armábamos de manera conjunta con las instituciones que tienen que ver el quehacer educativo. Con el paso del tiempo, fuimos elaborando cápsulas que se fueron promoviendo y difundiendo en la radio cultural del gobierno del estado, en Radio Mexiquense, donde se fueron haciendo cápsulas encaminadas a cómo poder conocer cada pueblo, cómo poder conocer su cultura, y fueron participando la misma gente de la comunidad para hacer esas cápsulas. Y la función del Colegio de Lenguas en ese sentido sirvió como puente de comunicación para cada pueblo y poder participar en ese programa radiofónico que se llamaba Nosotros los que habitamos esta tierra. Dentro de todo esto que les comento, siempre el Colegio de Lenguas y una servidora sirvimos puente de comunicación para estos pueblos, estas comunidades, donde los talleres de sábados, de domingos, nos reuníamos para ir registrando cada entrada según sugerencia de la misma comunidad. Dentro de este proceso hemos elaborado vocabularios, material de apoyo para la enseñanza de la lengua, una serie de materiales donde los propios indígenas son los actores de su propio desarrollo lingüístico. Recuerdo que cuando presentamos los primeros vocabularios para la enseñanza y el fortalecimiento de la lengua, fue para todos los que estábamos involucrados, fue un reto. Un reto que sin hablar la lengua, sin escribirla, sin conocer todos los elementos que ustedes, con la formación que tienen, a nosotros como hablantes de una comunidad indígena, se nos presentaba una serie de limitantes, pero los fuimos superando uno a uno, y con la apertura de la Universidad Intercultural fuimos dando un discurso diferente de la forma de la enseñanza de la lengua, donde ya aterrizamos en mapas curriculares, donde los estudiosos de la lengua fuimos viendo cómo incorporar los contenidos en los programas, cómo registrar la participación de la gente que ya estaba trabajando para el registro de cada una de estas lenguas.
Entre esas lenguas que más nos preocupaba eran las lenguas que están en peligro de extinción. Caso el Tlahuica y caso el Matlatzinca, donde se contrató un maestro especialista en lingüística para que pudiéramos trabajar con la gente de la comunidad y poder revalorar, poder registrar el conocimiento que nos estaban compartiendo cada uno de los pueblos. Me da alegría el recordar a Doris Bartolomeo, una enamorada de la lengua otomí, a Marta Munzil, una luchadora con la lengua tlahuica, en Roberto Escalante y Ramón Fragoso, que en paz descansen. Ellos nos ayudaron con la lengua matlatzinca. Y así podemos ir citando varios estudiosos de cada una de estas lenguas que fueron pilares y con un acompañamiento con la gente que le interesaba registrar las palabras, la forma de cómo se iba a ir dando la enseñanza de la lengua. En ese sentido, el compartirles esta experiencia de mi incursionar en el ámbito de la enseñanza de la lengua, todavía en la actualidad sigo dando talleres de lengua otomí, pero ya me incorporé más o menos hace 12 años el estar fortaleciendo la enseñanza de la lengua, pero desde el punto de vista de la identidad. Hay una materia que en tercer año, en las escuelas de educación primaria, se llama Entidad Donde Vivo. Y involucré a mis alumnos, a los maestros de la escuela de mi comunidad, y logramos publicar un material de apoyo para lo más usual en la comunidad. Y mis niños fueron los que dijeron, maestra, queremos escribir esto, maestra, queremos fortalecer esta tradición, maestra, una serie de elementos que uno a uno fueron participando los niños, y ese material lo pueden encontrar en la página del INPI, lo metimos por proyecto, y fue aprobado, y de donde los padres de familia, los niños y los maestros fuimos aportando nuestro granito de arena para poder aterrizar en ese material que se llama Aprendiendo Otomí de la comunidad de la Magdalena Tenexpan. Y así ir de la mano con otra serie de materiales donde también habla de la cosmovisión que tienen cada pueblo, y en especial la comunidad otomí. Y este material también forma parte del trabajo de revaloración y fortalecimiento de la lengua, donde se registran lo más representativo de la cosmovisión de este pueblo. Y me da alegría comentarles porque los trabajos que se hacen, que se dan continuidad y que se van encontrando un discurso diferente en el aula, en la comunidad y las autoridades y los planes y programas, pues es un proceso de manera sistematizada. Eso yo me queda muy claro que ustedes como grupo que están asistiendo al seminario, pues ya saben de todo lo que les estoy comentando, y en este sentido, pues me pongo a las órdenes de ustedes, cualquier duda, cualquier cosa que quisieran que abundemos más, con mucho gusto, pero sí mi escasa experiencia sobre la enseñanza de la lengua otomí, estamos hablando de 30 años, de manera directa, de manera constante, y no nada más de los otomíes, sino de los 5 pueblos originarios de mi estado. Y de ahí que hablar de fortalecimiento, hablar de rescate, hablar de registro, de investigación, son temas que se me son muy de cercas, porque dice que cuando hablas una lengua, cuando lo traes de origen, es garantía de permanencia y continuidad en que se hable la lengua. Y a mí me da mucha alegría el que estos 10 años que se están trabajando para fortalecer la lengua. En mi comunidad, los padres de familia, los maestros, están convencidos que tener identidad es una fortaleza para nosotros los otomíes y para todos los mexicanos. En ese sentido, me pongo a sus órdenes, y no quisiera redundar a algunas cosas, pero sí valdría la pena
pues a poder platicar con ustedes y poder intercambiar las cosas, no sé. Pues sí, perdón, a mí me gustaría, Margarita, si pudieras comentarnos un poco más sobre la experiencia que has tenido en torno a los diccionarios, porque me parece que esa construcción de los diccionarios y de los 5 grupos originarios, pues no ha sido un proceso fácil, ¿no? A mí sí me gustaría que pudieras ampliarnos un poco más el tema, sobre todo en la manera en cómo fue que se fueron construyendo estos diccionarios y los retos que se han tenido, sobre todo por las variantes lingüísticas, ¿no? Eso me gustaría que hablaras ahí. Y yo creo que también ahí, por ahí, Nadia está haciendo una pregunta para empezar el diálogo. Dice, ustedes saben, perdón, voy a leer el chat porque me parece que es oportuno creo que va ligado con lo que estamos comentando, ¿no? Dice, ¿qué tan difícil fue incorporar a los hablantes de las lenguas a estos proyectos? Que yo creo que el diccionario atraviesa de manera transversal, ¿no? Después dice, ustedes hablan la lengua indistintamente, es decir, hablan en español y en su lengua materna y se entienden. Y bueno, yo creo que ahí ya tenemos elementos como para que vayamos platicando. Por favor, Margarita. Bueno, la experiencia de cómo se fueron registrando los vocabularios, los diccionarios, fue una experiencia muy grata, porque era de hacer trabajo de campo. Y en ese trabajo de campo, aterrizaba en un seminario. Y en ese seminario, como esta que estamos ahorita de manera virtual, para mí en esas épocas que estuvimos trabajando con las comunidades, era de manera directa, era de llegar temprano, era de compartir con las cosas en la comunidad. Y cuando me decían, te queremos a las 7 de la mañana, y yo me tenía que trasladar desde la ciudad para poder irme a la comunidad, y ellos de manera comunitaria se reunían para poder registrar pues la actividad que se iba a desarrollar. Pero yo previo a esto quiero decirles que inicié con las reuniones en las comunidades con las 100 palabras de Schroeder. Y para mí esas 100 palabras de Schroeder me fue dando elementos para trabajar con los hablantes de las comunidades, y era muy grato escucharlos hablar, por ejemplo, el lenguaje del tlatol, que es un lenguaje ritual entre los tlahuicas, y escuchar palabras que yo nunca había escuchado, para mí fue una situación muy grata, muy enriquecedor, porque no cualquiera le dan esa confianza de poder entrar a ese mundo mágico que tienen las comunidades indígenas. Esa fue una experiencia con los tlahuicas, de que nos recibieran en el lenguaje del tlatón, pero iniciamos el registro de las palabras con las 100 palabras de Schroeder. Y lo mismo me pasó con los tlahuicas cuando nos reunimos, y a invitación de Ramón Fragoso, Roberto Escalante, que trabajaban en aquel entonces en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Dirección de Lingüística. Fue todo un éxito, porque llegar a la comunidad y que te reciban con la vara de mando y las palabras antiguas y una serie de cosas que te quedas así como que, ¿de qué mundo me están hablando, no? ¿De qué palabras son los que estamos registrando? Y fue un acercamiento, un estar con ellos que de veras, ahorita que lo platico, hasta tengo ganas de llorar por esa forma de transmitir la gente de la comunidad, y que iniciamos a grabar cápsulas. Después de esas 100 palabras de Schroeder, ya sacamos el enlistado de palabras, empezamos a grabarles a estas personas para llevar su voz en radio. Y hubo una actividad con los nahuas en una comunidad por el sur, donde llevamos a Radio Mexiquense, y resulta que llegamos a la comunidad y no había energía eléctrica, y en donde teníamos que hacer procesos que ahorita que lo comento, de veras caminar y caminar, y no encontrar la forma de cómo ya te vas cansado y vas con sed, con hambre,
pero más es el amor y el cariño, el que te vayan a compartir las cosas que la gente no quiere que se pierda. Dentro de estas situaciones se empieza a salir los primeros vocabularios, pero con la participación de las personas. Por ejemplo, con los tlahuicas, una maestra de educación indígena empezó ya a dar la enseñanza de la lengua, pero con el apoyo de un agente de la comunidad. Hasta todavía en la actualidad se sigue practicando estos talleres comunitarios y se sigue ahorita ya con los alumnos de la Universidad Intercultural, pues la ida y vuelta de la universidad, de que van e investigan, registran, fortalecen la materia, pero sí de regresar a la comunidad para volver a decir, esto que registré está bien, esto que me grabé hace 15, 20 días está pegado a la realidad, y todo ese tipo de comentarios habla una serie de reconocimientos para este proceso. Y dentro de esto también nos hicieron hincapié que teníamos que revalorar, rescatar la palabra antigua, y lo hicimos a través del Festival del Quinto Sol, donde se registra la forma artística y cultural de los pueblos originarios, en donde dieron a conocer esa forma de hablar, de saludar, de intercambiar palabras, las más cotidianas, y eso se venía a fortalecer, esas 100 palabras de Schwader. Y toda esta actividad nunca estuvo alejado los compañeros que ya tenían formación académica de la comunidad, las autoridades tradicionales, los mayordomos, los fiscales, los tupiles, todo el proceso que hemos estado haciendo en el Estado de México, han estado involucrados todas las autoridades de los diferentes niveles, desde en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito de la interpretación, la traducción. Dentro de estos procesos hemos hecho traducciones como el periódico de Esfuerzo Unidos, que retoma la forma de organización de la comunidad, y dentro de una serie de aspectos donde sugería la misma gente que hiciéramos trabajos de juegos tradicionales, quién proponía de los juguetes tradicionales, quiénes proponían de la artesanía, quiénes querían que las plantas y animales propios de la región se hicieran trabajos de lotería. Otros querían tradiciones como mitos y leyendas, y se fueron registrando en función de la sugerencia de la misma comunidad. Y dentro de estas actividades, la misma gente, cuando alguien decía de las personas que ya tenían más conocimiento en el registro de la lengua, decía, es que lo que estás diciendo no se escribe así, o es que lo que estás hablando no se dice de esta forma, o lo registraste de manera errónea. Y entonces nos dábamos el tiempo de reunirnos para corregir lo que se había dicho, para retomar los elementos que ya las tecnologías nos fue dando. Se manejó la unificación de los alfabetos, y en función recuerdo a Doris Bartolomeu, en una ocasión me dijo, cuando se presentó el primer diccionario de la lengua otomí, dijo, no te vayas por lo que dicen los demás. Si tu gente te dijo que se escribe así, así regístralo. Respeta la forma de hablar de tu comunidad. Y en ese sentido me fueron dando elementos para poder ir fortaleciendo lo que decía la gente, mi gente y las instituciones y los investigadores. He tratado de ser respetuosa en ese sentido, por eso no es presunción, pero duré en el cargo del Colegio de Lenguas 15 años. Y dentro de la Universidad Intercultural duré 10 años. Todos estos procesos que les estoy comentando, cuando hay una continuidad, cuando hay un seguimiento sistematizado, se vuelve un proceso que legitima, que aterriza en estos planes y programas de la cual les comenté en los proyectos. No, ya no puedes comer ya. Uno ya. ¿Que no?
Para mañana, llévatelo Por de favor, escuela. ahí nos apoyan con el micro, por favor, Sí. está abierto. Hola. Ay, muchas gracias. No sé, si creo que hay un par de preguntas en el chat, pero me gustaría darle la palabra al doctor Antonio, porque él es uno de los artífices de este seminario junto con todos nosotros. Por favor, doctor Carrillo, anda por ahí. Doctor Antonio. Bueno, entonces, ahorita que ojalá nos dé la oportunidad de regalarnos la palabra al doctor Antonio. Doctor Gervasio, por favor, me gustaría, si pudiera comentar algo, y ahorita vamos a leer las preguntas de los compañeros y compañeras. Ok, gracias, doctor Saúl. No, pues agradecer a la maestra y nos genera justamente a partir de su participación muchos elementos, ¿no? Que ha puesto sobre la mesa y me parecen muy, muy interesantes. Este, pero a mí me genera muchas interrogantes, ¿no? A partir de lo que se dijo y me parece que con todo el bagaje de experiencia que tiene la maestra, pues nos puede compartir varios de estos elementos, ¿no? Y el agradecimiento justamente por estar con nosotros, ¿no? Ella hablaba, por ejemplo, de esta cuestión de la unificación de los alfabetos, ¿no? Y eso es una temática muy, muy interesante para todas las lenguas indígenas, ¿no? Muchas veces nos hemos quedado estancados solamente en esas discusiones del alfabeto, ¿no? Entonces, me parece importante el avance o los avances que han tenido en esa índole, ¿no? Entonces, y esto nos abre el panorama justamente de cómo vislumbrar y visualizar toda esta cuestión de atención a las lenguas indígenas y su aterrizaje de manera directa, ¿no? Y no a veces nos quedamos limitados en una discusión muy cerrada o sobre algún aspecto nada más y eso nos limita justamente para su abordaje, ¿no? O su enseñanza. Y creo que la maestra nos ha dicho, y bueno, los materiales que han diseñado, todo esto que nos ha manifestado, que me parece importante. Igual si tenemos oportunidad de checarlo ahí en la página del INPI, ¿no? Como nos acaba de mencionar. Entonces, todo esto, pues, ¿no? Deja como que muchas cuestiones ahí de seguir pensando y reflexionando sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí para escuchar a las preguntas de los demás, ¿no? Ahí en ese sentido. Y ahorita volvemos a retomar si hay tiempo también, nuevamente la participación. Y muchas gracias, doctor Gervasio. No sé si ya anda por ahí el doctor Antonio. Sí anda aquí, pero supongo que debe de tener algún Yo problema creo que tiene un con su problema por micrófono. ahí, ajá, exacto. Bueno, A mí, sí, doctora, por favor. bueno, primero agradecer a la maestra Margarita que esté con nosotros. Cuando ella dice recuerdo y me emociono, pues realmente a nosotros nos contagia esa vivencia. Y por supuesto que en este grupo, pues muchos, o la mayoría de quienes estamos aquí, estamos en esa búsqueda, ¿verdad? De poder en un momento dado promover acciones en los colectivos a nivel de escuela. Y en ese caso, después de que pueda platicar de lo que ya le preguntaban, a mí me gustaría saber sobre cómo fue posible digamos, este proyecto, considerando lo que en lo que sería ese plan de estudios que de alguna manera está establecido de manera formal en la escuela y que definitivamente en ese tiempo, cuando usted inicia este trabajo, pues no se contemplaba con la importancia que ahora se tiene en el plan de 2022. Y yo quisiera entonces en esa posibilidad como algunos tips o recomendaciones que usted pudiera dar para ver cómo podrían hacerle los maestros que están ahorita en esa búsqueda, ¿verdad? Y maestras
de trabajar con sus alumnos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría entonces ver cómo vislumbra que este momento es un momento también, digamos, factible de poderle dar fuerza a esta didáctica de la lengua y en proyectos de intervención que pudieran desarrollarse en conjunto con zonas escolares o los supervisores. ¿Cómo podría en todo caso quienes están aquí y que tienen esta función, impulsar estas iniciativas? Dentro de este proceso no ha sido nada fácil. El hacer un equipo de trabajo, donde la situación de la ideología de cada persona juega un papel determinante. Para mi fortuna ha sido una tarea complicada, pero más soy mujer de retos. Y me gusta cuando dicen, es que no hay esto, no existe, pues hay que hacerlo. Que en las actividades de la escuela, que cree que no está considerado la lengua, le digo, pues hay que elaborar, hay que instrumentar. Y en ese sentido, sí cuesta un poco de trabajo, como escucharon, no tengo la formación de pedagogía, tengo la licenciatura en geografía, pero la forma de trabajo que he tenido con las diferentes instancias, ha sido pues muy agradable de trabajar con supervisores, con maestros, con promotores bilingües, con investigadores, en donde cada uno va aportando según su perfil. Y lo metemos en proyecto y resulta que pues sí, todos tenemos que empujar parejo para que salgan las cosas bien. Dentro de esto, el fortalecer la lengua, no nada más me he quedado en la enseñanza de la lengua, también me he involucrado en la música, me he involucrado en la danza, me he involucrado en la situación del telar de cintura, donde todo este conocimiento de números, de colores, de diseños, de ese bagaje cultural que tienen nuestros pueblos, aterrizarlos en planes y programas resulta, pareciera muy fácil, pero aterrizarlo, mi experiencia que tuve y fue un reto para mí muy fuerte, fue participar en los planes y programas de la Universidad Intercultural del Estado de México y de apoyar el de Tabasco, de apoyar el de Michoacán, y como fue el primero del Estado de México, pues teníamos que estar así como que inmersos en el grupo que inició la Universidad Intercultural. De un rato estábamos en el Estado de México, otro rato estábamos en Chiapas, otro rato estábamos en Michoacán, y era un proceso de compartir experiencias de cómo poder hacer la situación de transversalidad en los mapas curriculares, y de cómo incorporar los contenidos de las materias, de cuál va primero, cuál va después, el ver toda esa situación. Recuerdo que cuando me dijeron, ¿tú cómo incorporarías los diseños tradicionales de los pueblos indígenas en el mapa curricular? No, pues fue una situación de reto de decir, ¿y ahora qué escribo? No, pues hay que manejar los colores, hay que manejar los rumbos, hay que verlo a la cuenta que manejaba la gente y poder registrarlo y poder validarlo con los conocedores como ustedes y legitimar ese proceso. Para mí fue una gran aventura el incursionarme en mis orígenes, incursionarme en la situación pedagógica, incursionarme en la situación de investigación. Diría mi nieta que tengo, fue una chocoaventura, pero a final de cuentas fue una situación de satisfacción, de alegría cuando vimos por primera vez, por ejemplo, el doctor Saúl, de que ya estaba incorporado en los programas, en los planes, el cómo decirle al maestro, ¿qué crees? Que hay que incorporar estos contenidos, te hace falta. O cuando el maestro Tlahuica, que nos apoyaba de la comunidad, y que decía, maestra, pero esto ¿cómo lo voy a incorporar si esto yo no lo sé?
y ya entraba al quite la doctora de lingüística, vamos a trabajarlo de esta forma, vamos a registrar esto así. Y eso, ahorita comentarlo así, de eso, es una situación de palabras, de símbolos, y viene la situación de la tecnología. ¿Y ahora cómo le van a agregar los signos adicionales que se maneja en la fonología? Ay, pues ni modos, hay que buscarle. Y fue una situación muy, muy padre el ver ahorita de un material que elaboró mis alumnas de una comunidad y que está registrado en la lengua otomí con los signos adicionales. Y así uno a uno con los materiales de las otras lenguas y de ver materiales ya en el formato de cine. Y también le entramos al cine. Y eso también de ver en el material escrito en otomí, pues ya es un logro, es un avance que dependiendo del tema que vayamos a tratar, pues buscamos la forma, las herramientas para poder llegar a la meta. Y mi meta con ustedes es pues, compartirle lo poco que puedo transmitirles de las actividades que hice. Y recuerdo cuando hablar del canto, la situación de la sonoridad de la lengua otomí, de los tonos, el escuchar los trinos de los pájaros y de toda esa situación, y escuchar mis alumnos de lengua otomí, llegar al Cervantino y cantar en la lengua otomí, cantar en Mazahua, cantar en Matlatzinca, el Tlahuica, y dirigirlo el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, para mí fue un lujo, un reto cumplido, que ahorita que comento a ustedes, sí, de decir, estar con estudiosos como ustedes, compartir esto que se ha hecho en el Estado de México es para mí un orgullo. Pues sí, como podrán darse cuenta los compañeros, pues la maestra Margarita tiene, muchas anécdotas y experiencias. Y yo levanté la mano porque justamente hay algo que se nos ha escapado en las investigaciones y que ahorita me recordó yo diría, la propuesta que hicieron siendo directora de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural. Y esto sí quiero decirlo porque creo que ese es un antecedente de la cuestión curricular de las escuelas en estos temas. Y aquí Margarita nos podría decir que el Estado de México, estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Que el Estado de México, a través de esta licenciatura en Lengua y Cultura, promovieron, y aquí Margarita nos puede ampliar la información, promovieron la primera asignatura en la secundaria estatal, ¿no? O sea, como una prueba piloto para que fuera nacional, ¿no? Es decir, una asignatura que fuera transversal y horizontal, pero contemplando todo el tema de la diversidad cultural, ¿no? Y desafortunadamente, digo, como una prueba piloto, me parece que dio muchos insumos y muchos elementos que se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí lamentablemente, pero que ahora, pues no sé qué tanto ha servido como un antecedente de todo lo que se está trabajando en la nueva escuela mexicana. Pero en este momento, la maestra Margarita, lo comentábamos con los estudiantes, ¿no? En su momento, de que desafortunadamente había poco interés porque era una materia optativa, ¿no? Y bueno, no sé, maestra Margarita, el tiempo se nos está yendo como agua, pero sí me gustaría muy brevemente comentar esta experiencia y también nada más comentar que por ahí preguntaban sobre las 100 palabras de Schroeder. Ya por ahí alguien contestó en qué consistían las palabras de Swadesh, perdón. Y bueno, ya por ahí respondieron ahí en el chat, en qué consisten esa es una situación muy interesante que lo llevaron a cabo y yo recuerdo justamente que eso lo incorporábamos en los diagnósticos comunitarios que se hacían y que yo creo que es un elemento que valdría la pena como recuperar para las investigaciones actuales, ¿no? O sea, hay cosas de antes que todavía valen la pena recuperar. Pero bueno,
no quiero hablar más porque el tiempo se nos va. Por favor, ¿pudieras comentar eso y después darle la palabra a Víctor Hugo? Así muy breve, Margarita, por favor. Bueno, dentro de esto que comenta para cómo se fue dando la situación del proyecto que se inició para secundarias, que se trabajó con Mazaguas. Y dentro de ese proyecto, en ocasiones, todos los proyectos son buenos, pero cuando se llega a terreno fértil, porque cuando se llega a terreno que no es de interés, entonces deja de tener validez para la comunidad. En ese sentido, sí, no quiero hablar de nadie en mal, pero en ocasiones quien dirige, quien está en un espacio y no le da continuidad de un proceso que se viene dando, pues se queda trunco el proyecto. Pero sí, la forma de ver de la gente que ya no tiene la tradición de la lengua, no tiene la situación de identidad que ya se ha perdido. Desafortunadamente, donde fuimos a llevar ese proyecto, la comunidad ya era la mayoría mestiza y no hubo el interés, no hubo la situación de seguirlo llevando a cabo. Pero no así con los otros pueblos. Los otros pueblos sí decíamos que la lengua tlahuica estaba en peligro de extinción. Resulta que la primera generación de la Universidad Intercultural fueron 16 alumnos egresados en esa licenciatura, donde fortalecía un tanto la enseñanza de su lengua. Y puedo decirles que en la actualidad hay egresados de la Universidad Intercultural que están desarrollando lo que aprendieron en la escuela. En ese sentido, y no sé, creo que me pasa algunos otros detalles, pero el más cercano es ese de una comunidad de Mazahua donde quisimos implementar ese proyecto y no prosperó. Pero seguimos trabajando. Sí, muy bien. Bueno, me gustaría, porque ya se nos acerca el tiempo, solamente 1 hora, pero como ustedes se dan cuenta, bueno, pues creo que hay mucha experiencia aquí con la maestra Margarita, ¿verdad? Me gustaría solamente, antes de dar la palabra a Víctor Hugo, leer un par de preguntas y darle la palabra a los compañeros, porque quizás ahí hay respuestas que pueden coincidir, ¿no? De las preguntas. Entonces, Nadia nos pregunta qué tan difícil fue incorporar a los hablantes de las lenguas a estos proyectos, ¿no? Montserrat también ya había comentado yo, creo que de alguna manera ya respondiste, ¿no? Que dicen, usted habla la lengua indistintamente, es decir, hablan en español y en su lengua materna, y se entiende. Bueno, ahí hay un asunto. Y me gustaría darle la palabra a Víctor Hugo y también a Marcos para ir cerrando ahí y de manera global, bueno, ir viendo tus respuestas. Por favor, Víctor Hugo y Marco Cornelio. Gracias, Saúl. Gracias por esta participación. Saludos, maestra Margarita. Un gusto escucharla, un honor. Y bueno, yo quiero aprovechar de toda su experiencia de esto que nos ha compartido para preguntarle algo muy puntual. A mí, todo lo que nos comenta, que me parece fascinante, me lleva a preguntarme, y no sé si usted nos pueda compartir un poco de su experiencia, pero sobre el sentir de estas comunidades, sobre el sentir de estos pueblos originarios al momento de acercarse a ellos para rescatar, para revalorar, para conocer su lenguaje. Sabemos que el lenguaje es la forma en la que los seres humanos decodificamos el universo. Es en cómo hablamos, es como percibimos nuestro entorno. Y durante muchos años, durante siglos, a nuestros pueblos originarios les dijimos que era malo que hablaran su idioma. Los relegamos, los escondimos en muchas ocasiones, minimizamos sus lenguas, muchos le dieron por llamarles dialectos y los invisibilizábamos.
Durante décadas, tristemente, así fue, en muchos espacios, en las grandes urbes, incluso en urbanos donde se veía a miembros de nuestros pueblos originarios hablando en su idioma natal, no se les permitía el acceso, la educación durante mucho tiempo no tuvo un espacio para su lengua. Entonces, en concreto, no sé si usted nos pueda compartir cuál fue su sentir sobre los pueblos originarios, sobre estas comunidades, cuando alguien se acercaba a querer rescatar su lenguaje, a querer conocerlo, a querer interactuar en su propia lengua. Es decir, cómo veían ellos esta serie de acciones para que a través de diversas obras, diccionarios, monografías, cuentos, poemarios, se rescatara su idioma, su lenguaje, cómo reaccionaban. Y agradecerle profundamente por compartirnos estas experiencias, maestra Margarita. Muchas gracias. Dentro de esto que preguntan, ha sido una situación muy fuerte para una servidora. He sufrido discriminación, he sufrido una serie de situaciones en comunidad, pero una cosa que ha salido avante conmigo es de que yo hablo, escribo y me comunico en la lengua otomí. Esto lo traigo de herencia. Ahorita en la actualidad hay muchos que andan buscando ser traductores, peritos y demás. Mi padre por muchos años fue perito, traductor, intérprete en la Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado. Él, dentro de este proceso, cuando en alguna ocasión le dije, yo quiero fortalecer cosas de mi lengua, porque cuando yo entré aquí en mi comunidad, todavía se manejaba la gente con razón y la gente sin razón. Y yo estaba dentro del bando sin razón, porque yo me vestía con chincuete, me presentaba como son los otomíes. Y en ese sentido, desde ahí marcaba una barrera muy grande, un abismo muy grande, pero cuando yo llego a las comunidades ya con un perfil académico, con un nombramiento que me da la autoridad máxima del gobierno del estado, que es el gobernador, cambia el panorama, pero aún así seguía la situación de que, tú eres del gobierno y no quiero saber nada, porque hubo un periodo donde los otomíes, hubo un programa donde los esterilizaban así de manera masiva, y recuerdo que cuando yo llegué con transporte oficial a una comunidad otomí, en la parte norte de mi estado, no me quisieron recibir, solo porque iba yo en un transporte oficial. Y bajé y hablé en otomí y le digo, es que yo ya había venido antes y vengo a ver para el registro del vocabulario en la lengua otomí para reforzar la alfabetización. Y la llavecita maestra que siempre me ayudó fue hablar la lengua. Con mi gente y con la variante que fuera, siempre traté de darme a entender con mi lengua, con mi forma de ser de la comunidad. Y así uno a uno recuerdo cuando el programa de Tierra Adentro para la literatura que manejaba Conaculta, organizamos en Comunidad Matlatzinca y me dijeron las autoridades, tú como vienes del gobierno, resulta que aquí no entras. Y tuve que decirle, ¿qué creen? Se tienen que olvidar de que yo vengo con una representación del gobierno. Yo soy una persona igual que ustedes. Hablo la lengua. Si nos vamos a entender en el mismo lenguaje, pues olvidémonos de las instituciones. ¿Y qué creen? Que ese evento, para mí, el que organizaba el programa de Tierra Adentro, sí nos van a recibir. Y no, fue una experiencia tan bonita en Comunidad Matlatzinca y en donde niños de diferentes comunidades del Valle de México, como los nahuas de Texcoco, los mazahuas de San Felipe del Progreso, organizamos una reunión tan bonita, pero
que giró en torno de que nos identificábamos con nuestra cultura, nos identificábamos con la familia de la familia Otomí Pame, que nos habla Jacques Sustel, los mazahuas, los otomíes, los matlatzincas y los tlahuicas, formamos la familia lingüística más fuerte del Estado de México. Y en ese sentido, dice, está bien, eres una de las nuestras. Y armamos el evento más bonito que giró en torno a la lengua, a la literatura, y fue una experiencia muy padre. En ese sentido, creo que todo lo que pudiéramos comentar de la comunicación en las comunidades indígenas, si no tenemos identidad, no sirve de nada. Y si tenemos la formación, eso fortalece el que tengamos una situación de identidad, de pertenencia. Con la formación académica nos legitima los conocimientos para poder interactuar con la gente que quisiéramos llegar con el trabajo de investigación que sea. Muchas gracias, Margarita. Marcos, creo que todavía hay tiempo para que Marcos tiene una inquietud. Y hay muchos comentarios en el chat que yo creo que no nos va a dar tiempo a la hora, ¿eh? Pero Sí, adelante, buenas Marcos. noches. Gracias. Gracias, doctor. Maestra Margarita, buenas noches a todos. Nada más no sé si tiene usted alguna experiencia, maestra, sobre el acercamiento hacia las instituciones educativas, por ejemplo. Aquí en Chiapas, pues hemos intentado, no solo varios, que estamos en la educación básica, específicamente secundarias, implementar la lengua indígena en las materias, en las distintas disciplinas que se manejan en secundarias técnicas, secundarias generales, en toda lo que es secundarias y media superior, pero pues hasta ahora no hemos visto en este caso alguna u otra cosa, siempre hay, y es muy útil, ya como lo comentaba, hablar en la lengua, hablarle a los alumnos, explicarles algo que no le entienden. Por ejemplo, yo estoy en el área de matemáticas y manejo, por ejemplo, áreas, perímetros, volúmenes. Existe también en la lengua. Cuando les empiezo a hablar, les empiezo a explicar en la lengua indígena, me entienden mucho, pero pues no puedo, quizás en este caso, decir, sí, viene, marca mi programa, en este caso, pero ahorita, por ejemplo, no hay como una materia como tal que podría ayudar muchísimo para esta parte. Es una experiencia que tuviera para comentar, maestra. Mi experiencia en ese sentido, yo me inicié en servicios integrados de educación al Estado de México. Allí estuve apoyando del 85 al 87. Y resulta que en el mismo sistema educativo no había el interés de fortalecer la lengua cuando existía la situación de educación bilingüe bicultural para los contenidos étnicos. En ocasiones, los maestros que dicen pertenecer a una comunidad indígena y son contratados por la institución, resulta que nada más mientras pasa el proceso, lo reconocen, pero ya después se olvidan de ella. Y yo ahorita en la actualidad llevo alrededor de 12 años de pensionada, pero sigo trabajando para la enseñanza de la lengua. Trabajo en varias escuelas apoyando en la enseñanza de la lengua. Y mis alumnos que tengo, he cambiado la actitud de ellos. Y en donde los temas de matemáticas, de física, de biología, de geografía, como dice usted tan atinadamente, sí tenemos los elementos en la lengua. La cosa está en que en ocasiones nos cuesta un poquito de trabajo el poder incorporar esos contenidos en los programas. No me gusta decir que no se puede, lo hacemos. Y yo recuerdo que hace unos días me dijeron, maestra, ¿qué vamos a hacer con respecto a Día de Muertos? Pero estamos viendo personajes y no sé qué. Y que les lanzo una pregunta, a ver, chicos, ¿qué personaje conocen? Y dice,
pues ahí van varios personajes en nuestro estado, le digo, ¿y quién sabe de Nezahualcóyotl? ¿Quién sabe de Sor Juana Inés de la Cruz? Y todos se quedaron así, ¿y eso? Maestra, ¿y esos quiénes son? Le digo, personajes muy importantes en la literatura. Entonces, sí tenemos los elementos para poder fortalecer la educación, pero nos hace ruido cuando no tenemos los elementos ni la formación para poder comentarle a los estudiantes. No me han de creer, pero los maestros de música, de geografía, de esta materia, el uso de la tecnología, dice, maestra, ¿y cómo le decimos esto? Y maestra, ¿cómo hacemos aquello? Y en ese sentido, yo creo que hacer un equipo interdisciplinario en las escuelas puede, de esas reuniones técnicas que tienen cada mes, valdría la pena que se consideraran personas con un perfil en ese sentido, porque hay ocasiones que los maestros no saben ni siquiera plantear un objetivo, no saben ni siquiera cómo poder, qué libros consultar, y eso habla de la pobreza de nuestra educación. Me oigo muy fuerte, pero desafortunadamente así es. Y en ese sentido, de estar en las tardes, en la mañana, a mediodía con los alumnos, a mí me da alegría el que pueda yo compartir cosas que puede ser en matemáticas y las resolvemos. Cosas que sean en biología, las resolvemos. Por ejemplo, me llamó la atención cuando les dije, oiga chicos, ¿qué tipo de vegetación hay en otoño? Dice, maestra, ¿y eso qué es? Y sí me dio tristeza, me dio pena de que la situación del magisterio está muy, ¿cómo le diré? No hay actualización. Para cerrar con eso, no hay actualización. Valdría la pena que el sector educativo y con apoyos de gentes como ustedes podamos mejorar el sistema educativo de nuestro país. De nada sirve que tengamos muchas publicaciones, muchos elementos para que se fortalezca la educación si no aprendemos a trabajar como en las comunidades, en trabajo comunitario, en trabajo de diferentes perfiles para fortalecer la educación. Bueno, muchas gracias, maestra Margarita, por esta experiencia muy bonita que la verdad dejaste muchos temas ahí sueltos que valdría la pena después en otro momento redondear, ¿no? Porque creo que hay muchas dudas que se han generado a partir de esta charla, como lo decía el doctor Gervasio. Vamos a finalizar agradeciéndoles a todos y todas por haber participado el día de hoy. No sin antes también invitarles nuevamente a todos y todas para que se registren en una red que estamos formando, que de hecho este seminario forma parte de esa red, ILEPEC, el cual tiene como objetivo, bueno, pues fortalecer justamente estos diálogos entre profesores, entre personas inquietas de las comunidades interesadas en la recuperación, revalorización de nuestras lenguas, ¿no? Les invitamos también para que se integren a este seminario de manera más permanente cuando gusten acompañarnos todos los lunes. Tenemos temas diferentes, tenemos invitados diferentes, y bueno, nada más comentarles que creo que ya está en el chat el WhatsApp, a ver nada más, sí, ya está. Está en el chat el grupo de WhatsApp, para que por favor aquellos compañeros, compañeras que amablemente nos visitaron el día de hoy, si gustan acompañarnos, ahí nosotros estamos dando todo tipo de información, compartimos documentos, compartimos algunos eventos que luego de repente por ahí nos enteramos, y la idea es que nosotros vayamos creciendo en esta comunidad. Agradecerte, maestra Margarita, muchas gracias de que nos hayas permitido escucharte tu palabra. No sé si el doctor Antonio pudo estar, ya arregló su sonido. Doctor, sí nos gustaría, ya para finalizar, algo que quisieras comentar, por favor.
Bueno, nomás es pues agradecerle también, igual que ya se ha hecho a la maestra Margarita, realmente su ponencia, su trabajo, su conversación, como lo mencionó, realmente ha sido un aporte para todos nosotros. Agradecemos mucho su intervención y esperamos que no sea la última, ¿no? Vamos a hacer un foro también más grande, ¿no? Sí, Gracias, sí, maestra. muchas gracias, doctor Antonio. De hecho, yo tengo mucha inquietud, sobre todo en el tema de los diccionarios, ¿verdad? Porque creo que ahí hay una herramienta muy interesante. Bueno, pues ya no quitamos más tiempo. Muchas gracias a todos y todas. La verdad ha sido una experiencia muy bonita el que a través de tu palabra nos diste toda 30 años no es fácil, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias y los esperamos para la próxima, el lunes siguiente. Muchas gracias, que tengan una excelente noche todos y todas. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego, doctora Lucía. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Oralia. Hasta luego a todos. Gracias, buenas Sí. tardes. Buenas Doctor, noches. Hasta está luego. dentro de 8 días.